Marcial Maciel y sus Legionarios de Cristo, la historia del mayor depredador sexual de la Iglesia Católica. Les doy la bienvenida a Tino Terror. Fundó la congregación el 3 de enero de 1941. Fue su líder y durante décadas abusó de 60 menores que estaban a su cuidado. Lo mismo hicieron muchos de sus seguidores. El Vaticano hizo oídos sordos a las denuncias hasta que resultó imposible callarlas. En 2019, la congregación reconoció 175 abusos. Los legionarios siguen existiendo, ahora envueltos en un escándalo de los Pandora Papers, bendecido por Pío XII y protegido por Juan Pablo II, que lo presentaba como el apóstol de la juventud. El cura mexicano Marcial Maciel Degollado, fundador de los Legionarios de Cristo en enero de 1941, pintaba para santo hasta que la propia Iglesia Católica debió reconocer que era el mayor depredador sexual de su historia reciente. Según una investigación realizada por la congregación que él mismo creó, a lo largo de décadas, Maciel abusó sexualmente de 60 menores de edad de ambos sexos, y su práctica cundió como ejemplo dentro de la organización. El informe, Radiografía de 8 décadas para erradicar el abuso, publicado por los Legionarios de Cristo en octubre de 2019, reconoce que además de los abusos perpetrados por Maciel desde 1941, hubo un total de 175 menores de edad, de entre 11 y 16 años, víctimas de violaciones cometidas por 33 sacerdotes de la congregación. Otros 90 alumnos de las escuelas y seminarios dependientes de la organización fueron abusados por 54 seminaristas, de los cuales 46 nunca llegaron a ordenarse sacerdotes. Las denuncias no aparecieron de un día para el otro. El Vaticano estuvo al tanto de las prácticas aberrantes de Maciel y otros miembros de su congregación desde un principio, pero decidió silenciarlas hasta que la situación se hizo insostenible durante el papado de Benedicto XVI. El informe, sin embargo, fue considerado aún dentro de la Iglesia como un desesperado intento de los Legionarios de Cristo y del propio Vaticano para salvar a la congregación, no solo cuestionada por los abusos sexuales perpetrados por sus miembros, sino también por ocultar $295 millones en paraísos fiscales, que fueron descubiertos al conocerse los Pandora Papers. La suma de estas revelaciones sacó a la luz el lado oscuro de Maciel, fallecido en 2008, y de su organización, mostrados durante décadas como modelo a seguir desde los más altos niveles del Vaticano, y llevó a la luz la compleja trama de complicidades que los puso a salvo durante décadas. Si de linaje y lazos familiares se trata, Marcial Maciel Degollado nació en Cotija, México, el 10 de marzo de 1920. Tenía marcado desde su primer instante de vida un destino en la iglesia. Entre sus ancestros se contaban sus tíos abuelos, Rafael Guisardi Valencia, hoy santificado, obispo de Veracruz, y Antonio Guisar y Valencia, a los que se sumaban sus tíos, Luis Guisar Barragán, obispo de Campeche y de Saltillo, y Jesús Degollado Guisar, que ostentaba el cargo de general cristero. Con el apoyo papal creó en 1950 el Centro de Estudios Superiores de la Región de Cristo en Roma. Mientras tanto, en México, la congregación crecía a pasos agigantados, gracias a los recursos que Maciel obtenía de sus relaciones con la alta sociedad mexicana. Ya por entonces no volcaba la totalidad del dinero en los legionarios, sino que, según una investigación, usaba parte de los fondos para conseguir una red de protección en las más altas esferas de la Santa Sede mediante donaciones oscuras. Gracias a esas relaciones logró que en 1965 el Papa Pablo VI le otorgara a los Legionarios de Cristo el Decreto de Alabanza, que significaba el reconocimiento de la congregación en el derecho universal de la Iglesia Católica. En otras palabras, podía expandirse por donde quisiera. Para entonces, el Vaticano, como demostraría la investigación de 2019, ya estaba al tanto de varias denuncias de abusos sexuales perpetrados por Maciel y otros integrantes de la congregación. Para conocer los manejos turbios de dinero, no le hacían falta denuncias, ya que parte de los fondos recaudados por los legionarios iba a parar a Roma. La llegada del polaco Papa Juan Pablo II a la jefatura de la Iglesia significó un nuevo empuje para Maciel y sus Legionarios de Cristo. El nuevo Papa lo puso bajo su ala
y lo tuvo a la derecha en los viajes que realizó en México en 1979, 1990 y 1993. También encomendó misiones en Europa y América Latina, y lo nombró consultor permanente de la Congregación para el Clero en 1994, y miembro de la Asamblea Especial para América del Sínodo de los Obispos en 1997, cuando el 26 de noviembre de 1994, Maciel cumplió sus 50 años como sacerdote. El Papa le envió una carta de felicitación por su labor pastoral. 3 años antes, al cumplirse el medio siglo de existencia de los Legionarios de Cristo, el propio pontífice ordenó 60 nuevos sacerdotes de la congregación en la Basílica de San Pedro. Maciel era muy querido por Juan Pablo II, siempre le apoyó. Los Legionarios de Cristo siempre estaban en primera fila. Era un relacionista público nato y repartía dones a muchos cardenales para callar bocas. Mientras tanto, las denuncias de abuso sexual se contaban por decenas. Pero Juan Pablo II no vaciló en cuidarle la espalda a su protegido. Es un guía eficaz para la juventud, decía cada vez que le planteaban el tema. El Vaticano recibió 240 documentos que evidenciaban que la situación se conocía desde mucho antes. Nuestra denuncia es del año 1988, y mientras Ratzinger, que luego sería el Papa Benedicto XVI, estuvo de cardenal, se pasaban esta terrible papa caliente unos a otros, sin tomar ninguna medida. Creo que la legión tal como la entendíamos debería ser eliminada, relató el sacerdote Félix Alarcón, miembro de los Legionarios de Cristo que había sido abusado por Maciel cuando era seminarista. Hacía años que las máximas jerarquías de la Iglesia estaban al tanto del accionar de Maciel. El diario español, El País, publicó en 2006 que el fundador de los Legionarios de Cristo había sido investigado entre octubre de 1956 y febrero de 1959, por encargo del cardenal Alfredo Ottaviani, entonces el gran inquisidor romano. Casi medio siglo después de aquella investigación, por la que Maciel estuvo suspendido unos meses, pero luego repuesto en sus funciones, el jefe de los Legionarios de Cristo seguía impune. La protección de Juan Pablo II durante su extenso papado lo mantuvo a salvo. En 1997, a través de una carta abierta a Juan Pablo II, 8 exmiembros de los Legionarios de Cristo acusaron a Maciel de haber abusado sexualmente de ellos, y denunciaron que ni la congregación ni otros integrantes de la jerarquía católica los habían atendido hasta el momento. En su libro, Ave Negra, Elena Sada cuenta cómo pudo salir, después de 20 años, del Regnum Christi, la rama femenina de los Legionarios de Cristo, y revela cómo operaba Maciel en sus abusos. Entré muy joven y era muy ingenua. Para abusarnos, nos explicaba el privilegio que era para nosotros estar con él y servirlo incluso con el sexo. Les mentía a los niños y les decía que la Santa Sede le había dado permiso para aprovecharse de miembros de la orden. No se procesa a un amigo del Papa, decían cuando lo denunciábamos. En el Vaticano esperaban a que Dios le sacara del atolladero con la muerte de Juan Pablo II o la de Maciel, dijo en 1999 una de sus víctimas y denunciante. Y fue efectivamente la muerte de Juan Pablo II la que definió el destino del fundador de los Legionarios de Cristo. Ya las denuncias de sus incontables víctimas, a las que se unieron más tarde las de las mujeres con las que el sacerdote Maciel había tenido hijos, arreciaron hasta hacerse insoportables para el Vaticano. Finalmente debió dejar la dirección de la Legión de Cristo en 2004. 2 años después, en 2006, cuando Ratzinger ya era papa, le ordenó que se retirara del sacerdocio público para consagrarse a una vida de oración y penitencia. Marcial Maciel murió de muerte natural el 30 de enero de 2008, pero las prácticas abusivas que imprimió en el accionar de los Legionarios de Cristo no murieron con él. El informe preparado por la propia organización en 2019, para tratar de cerrar su negra historia, detalla los abusos cometidos por sus sacerdotes y seminaristas. Además del cura Maciel y sus 60 víctimas, otros 11 sacerdotes abusaron en entre 2 y 5 víctimas. 5 cometieron abuso entre 6 y 10 menores. Un solo cura abusó de 13 niños y adolescentes. 4 cometieron abuso en una sola ocasión y 2 abusaron por vía virtual, sexting. En colegios de la Legión de Cristo,
33 niños y adolescentes fueron abusadas por 7 sacerdotes que, asegura el informe, debieron dejar la vida sacerdotal pública. Otras 3 víctimas fueron abusadas en parroquias de la congregación, por igual número de curas, mientras que en el grupo pastoral juvenil, un menor fue abusado por un sacerdote. De todos los abusadores, hasta hoy uno solo fue condenado. Los demás no han sido procesados por diversos motivos, como la situación legal en los diversos países o los plazos de prescripción. En la revelación de los Pandora Papers, volvieron a poner a los legionarios de Cristo en la mira, esta vez por maniobras financieras destinadas a ocultar fondos. De acuerdo con los documentos, tienen fondos de inversión en compañías offshore por unos $295 millones. Se trata de 2 fondos de inversión llamados Alpha Omega Trust y Salos Trust, radicados en Nueva Zelanda. Como única respuesta, la Legión dio a conocer un comunicado en el que señala: estas 2 empresas son independientes de nuestra congregación. A pesar de los escándalos, los legionarios de Cristo han seguido creciendo en el mundo. Hoy tienen 21.300 miembros segrales, 526 consagradas, 63 laicos consagrados, 1.537 legionarios de Cristo y 11.584 miembros adolescentes en una organización llamada el ESYD. En su obra educativa, 154 colegios, 5 academias internacionales, 14 universidades civiles y 4 eclesiásticas, y se forman 176.000 alumnos. Esto es un poco de la historia de Marcial Maciel, el mayor depredador sexual de la Iglesia Católica. Espero les haya gustado mi video. Se despide de ustedes, Tino Terror.